Mi gente, un abrazo grande para todos. Nos encontramos hoy en Bogotá en otro capítulo especial de lo que se llama Arte y Parte. Cuando tú eres arte y parte, tú te sientes súper convencido y dices, es que yo aporté, es que yo sumo en esta sociedad, yo sumo y multiplico porque tengo claro mi propósito en la vida. Hoy nos acompaña un hombre maravilloso que es muy buen ser humano. Lo conozco porque desde hace 20 años me vio en un concurso de modelos, me vio así a lo lejos en el escenario y me dio la oportunidad de ser modelo de tallaje en su tienda. Él es de Mompox, siempre tiene mucho carisma, una sonrisa para dar, y es que cuando uno sonríe, sonríe en el mismo idioma. Saludamos en este momento a Hernán Zahar. Amor, gracias por ser arte y parte en mi vida. Siempre me emociona hablar de ti porque te conozco, porque tú me conoces. ¿Cómo te sientes hoy, después de tantos años de carrera? ¿Cómo te sientes tú al recordar a ese niño que observaba por una ventana desde la casa de tu familia y decía, quiero ser diseñador? Bueno, buenos días. De verdad que ha sido un sábado, una mañana. He estado muy contento. Gracias, Belki, que ya esto lo habíamos planeado ya desde hace rato, pero estábamos cuadrando, era que pudiera cuadrar el espacio para venir. Ha sido una mañana de verdad maravillosa. Ustedes les han dado una magia increíble porque esto es una trayectoria que llevo yo ya casi 40 años. ¿Cuándo vamos a hacer la celebración? No, es que yo creo que desde que tengo uso de razón, yo siempre tuve como esa inclinación hacia el gusto, hacia la moda. Haber nacido, que tú dijiste, nací en Mompox. Mompox es una ciudad colonial con un brazo del río Magdalena, es una ciudad súper macondiana, pero me crié en Cartagena, eran dos ciudades totalmente cosmopolitas, Cartagena un poco más cosmopolita por el turismo, por los festivales de cine, y yo este niño que creció, nació en Mompox y empezó a desarrollarse en el colegio en Cartagena, pues todas las vacaciones a mí me mandaban a Mompox, que yo veía Mompox en esa época, no era como tan ciudad, sino yo después vivir en la ciudad decía, pero me tocaba irme para Mompox, que lo veía como un pueblito, pero era cosa de mi ignorancia de niño. Y no sabía que en ese momento a mí se me estaba llenando la imaginación o mi subconsciente en una fantasía de ver tanto arte, a ver tanta cultura, pero yo todavía no sabía ni qué era lo que iba a hacer. Yo era un niño que solamente iba y pasaba por encima de los orfebres. Yo en cada casa había un orfebre. Los orfebres son los que hacen el arte de la filigrana, que eso es muy tradicional de allá, y yo no le paraba bola ni a esa cultura de la filigrana, ni a esa arquitectura. Más bien me asustaban los espantos que decían que habían en esas casas. Entonces a mí se me creó como esa magia, esa ilusión, que cuando crecí y empecé a desarrollar lo que es la moda, porque no lo hice como en una primera oportunidad, por lo que no habían escuelas de diseño de moda. Mi papá decía de que un diseñador de moda, ¿cómo así? Entonces lo que primero estudié fue hotelería y turismo, que fue algo que cuando a uno no lo dejan estudiar lo que uno quiere porque piensan de que eso no, las personas no pueden vivir de eso. ¿En alguna ocasión te dijeron, usted no va a vivir de eso? No, mi papá decía que eso era para gente yo no sé qué, que no sé cuánto, pero no era como para que yo fuera un profesional. Entonces ellos eran hoteleros y me pusieron que yo estudiara fue hotelería y turismo. Pero yo le dije, bueno, yo lo que quería era salir de Cartagena y venir a Bogotá, que ya era una ciudad ya más grande, la capital, y yo como empezar la independencia. Yo estaba pensando en cómo podía tener como 17 años, porque uno mismo se va buscando el camino que uno quiere y uno va buscando lo que a uno le gusta. Bueno, pero también encuentras gente por el camino que te va guiando. Uno va encontrando gente. Así cuando llegué a Bogotá yo quería salirme ya como de ese confort de la gente en la costa. Llegué hablando que la gente ni me entendía, golpeando, costeño, que le decían uno corroncho. Entonces llegan uno, los de Bogotá son un poquito más refinados. Yo venía todavía con el cadillo pegado. El cadillo es un dicho que dice uno viene todavía con el cadillo. Entonces tenía el proceso que uno tenía que pulirse, ¿me entiendes? Yo hablaba en el colegio, en la universidad, y se reían todo el mundo porque usted pensaba el profesor que yo me estaba burlando, pero era del mismo acento costeño. Ya los tiempos han cambiado,
ya hay, uno ya comparte con más costeño, uno comparte con más cachaco, ya eso es una cosa que ya es normal, pero yo en esa época, yo era como que el único costeño, pero mi meta no era quedarme aquí en Bogotá, y dije, bueno, estudio hotelería y turismo, y me fui a San Paul del Mar en Barcelona porque quería volar más Y alto. Barcelona Era es nervioso, era inseguro, era un niño, pero yo quería mundo, yo quería calle, yo quería aprender y mi meta siempre fue la moda. Obvio que cuando yo estaba en Cartagena, siempre trataba de estar como muy pendiente cuando eso empezaron a hacer grandes producciones de cine. Hicieron Crónica, una muerte anunciada, que era la película de García Márquez, una historia de García Márquez dirigida por Francesco Rossi. Y yo me fui de puro sapo a ver en qué me metía en esa producción. Y preciso que el diseñador del vestuario era un italiano que se llamaba Enrico Sabatini, era un señor bastante maduro, y este señor se enfermó. Entonces yo dije, no, yo le ayudo, lo único yo que sabía, yo sin saberlo, lo único que sabía, dónde quedaban las modistas. Por si había que remendar algo, yo llevaba el vestido a que lo remendara, porque ya ¿Y todo te estaba. ofreciste sin que te hubieran invitado? Total, no. Y Entonces cuando no, era gratis, yo era de puro, porque quería aprender. Y cuando yo me llevo la sorpresa que me dicen de que yo tenía que estar pendiente del vestuario de Ornella Mutis, que era una mujer que yo siempre, porque uno siempre se forma esos íconos y esas personas que uno admira. Ornella Mutis y Anthony Delon, que eran los protagonistas de esta película. Esta era una mujer bellísima italiana y este otro, el hijo de Alain Delon, era el genio del cine francés. Y estos yo tenerlos en Cartagena y en Monpós, y yo lo que le hacía era recogerle los zapatos, ponerle la ropa, colgarla, pero eso para mí era una adrenalina y una química impresionante, y yo creo que ahí fue donde yo empecé a tener contacto y a soñar lo que de pronto de ahí empecé a soñar. En la época del colegio estaba yo siempre muy pendiente como de las artes, a mí no me gustaba ni la matemática ni las químicas, a mí todo eso me daba sueño, pero cuando había una clase que era historia del arte, que había teatro y todas estas cosas, pues era lo que yo más disfrutaba. Entonces yo por ahí, desde muy niño pensé de que por ahí era como que era mi ruta. Yo estaba seguro, pero tus papás de pronto no, tu familia. No, y yo decía, yo quería algo que tuviera que ver con luces, con escenario, pero intenté que si era de cantar, no cantaba ni en el baño. Si era de actuar, no actuaba, pero lo mío era vestir, porque tuve un ejemplo de una mamá muy bonita, muy elegante, y yo la veía ella cómo se vestía en los años 60, 70, 80, entonces fue como el referente, pero uno siempre tiene la obsesión, sea por la mamá o por el papá. Entonces yo ver a esta señora es elegantísima, que ella comía cualquier cosa y se pintaba otra vez la boca, era demasiado femenina, demasiado coqueta, vanidosa. Entonces eso yo creo que ahí empecé yo, ese gusto por la moda, y ahí empecé, por eso dije, yo quiero ser diseñador de moda. Me dijo, no, ¿qué va a ser diseñador de moda? Mi papá, porque mi mamá siempre me apoyó y siempre fue mi musa eterna. Se me fue hace 7 años, todavía sigue muy presente en mi vida, porque era la que conoció a Belki, conocía a todos mis amigos, a todos mis modelos, a todo mi equipo de trabajo. Entonces ahí empezamos como a desarrollar esto que nunca supe en qué momento me volvió una marca y me volvió un producto, pero siempre me acuerdo yo que fue una perseverancia, una constancia de seguir buscando lo que a mí me gustaba. Me desviaron un poco al hotelería y turismo porque uno tiene que aprovechar las oportunidades. Era la oportunidad de yo salir de Cartagena y coger un viaje internacional. Esa era la excusa perfecta. Y yo dije, perfecto, pero allá estudiando hotelería, a mí me ponían a lavar baños, a atender camas, porque uno le enseñan a aprender a hacer todas esas cosas. Y eso para mí era una pesadilla, pero para mí no era una pesadilla ser un mensajero de una boutique, ir a buscar una talla o ponerme a recoger retazos de tela en un taller, porque disfrutaba. Y fue una oportunidad que yo tuve en Madrid, en una tienda de un gran diseñador, que yo solamente era el mensajero. Y cuando me dijeron, tú para allá, para esa puerta no puedes pasar. Y yo, al día que me dieron la oportunidad de entrar a esa puerta, yo me metí en esa puerta. Y ahí quedaba. O sea, te dijeron, no puedes, pero no puedes, y yo, pero allá era donde era el taller, donde era la fábrica, donde se creaban las colecciones. Y yo me moría por entrar allá.
El día que me dieron la oportunidad, yo entré y yo le dije a la diseñadora, ¿tú quieres que te muestre cómo es mi trópico del Caribe, son los colores del trópico caribeño? Me quedaron mirando así. De ellos toda la ropa era como muy oscura, muy negra, eran los colores neutros. Y cuando yo empecé a coger estos pocos colores, y yo le dije, ¿por qué no haces una colección con todos estos colores, que son los colores del Caribe? El trópico, el Pacífico. Pero te colocaban la atención, porque, o sea, tú le diste la idea y te copiaron. Obvio que me copiaron, pero es que después que no me copiaban y no me dejaban entrar, después no querían de que yo no saliera desde allá. Entonces cuando empecé a dar ideas, y yo todavía no había tenido el contacto de haber trabajado en Crónica Una Muerte Anunciada, pero era como un extra, un pasante, era que ni siquiera tenía un sueldo, solamente era por estar ahí ayudando a recoger ropa, pero fíjate que uno tiene que empezar de cero, y sí es la verdad. Yo empecé de cero, yo hice mi carrera a pulso e intenté con la hotelería. En la hotelería lo que hice fue poner restaurantes, y en el restaurante una vez me encontré con Marlene Enríquez, que fue una de las grandes modelos que tuvo este país. Ella estaba ya trabajando en Italia con un diseñador que se llama Emilio Pucci, y me la encontré en el aeropuerto de Madrid, y yo le dije, no, imagínate, ay, usted es Marlene Enríquez. Pues imagínate, uno ve una modelo de estas en vivo y en directo, y yo como un niñito necio, todo sapo, me le dije, ay, usted es Marlene Enríquez. Y yo le conté de que yo quería ser diseñador de moda, pero estaba estudiando hotelería y turismo, y yo me devolvía a Colombia ya a trabajar en hotelería. Ella me dijo, pero tú puedes hacer tus desfiles en el restaurante. Wow, te dio la idea. Imagínate, mi mamá tenía en esa época un restaurante en la 90 con 13, aquí en Bogotá. Comida típica cartagenera. Posta negra, arepa con huevo, carimañola, comida cartagenera. Y la gente los cachacos se morían por ir a comer esa comida, porque no tenían que estar en Cartagena para comerse un arroz con coco ni un patacón con suero. Entonces era un sitio que es muy chévere. Y era, ¿me entiendes?, atendido por mi mamá, yo le ayudaba, mis hermanos ayudábamos. Entonces era algo como que la gente se sentía muy en confianza, y la colonia costeña iba mucho y llevaban a las personas de aquí de Bogotá. Y entonces hicimos el primer desfile en este restaurante. ¿Y cuántas personas había? ¿Cuántas personas habían ahí presentes? No, en el restaurante había full gente, pero cuando dijeron que íbamos a hacer un desfile y que Marlene Enríquez me lo ayudaba, de que eran todas las top models de ese momento. Todas las top de Nidia Bamón, Diana Bula, Alessandra Gibson, Marlene Enríquez, bueno, todas las top de esa época eran mi modelo. Yo, en la primera colección fueron de 15 vestidos. 15 vestidos que vendí 12 ese día, y de ahí después hice 14 y después hice 20, y así fue, que me entiendes, pero con estas mujeres que eran supermodelos profesional, se ponían el trapito que yo apenas estaba empezando a hacer, eso me lo ponían grande. Entonces ahí fue cuando empecé como a trabajar con esto, las amistades con las modelos, a meterme como en ese mundo. Entonces ahí sí fue cuando ya después volví ya a estudiar lo que yo quería. Estuve en el restaurante que después era un bar, que era un bar que en Bogotá en esa época no había ese tipo de bares, que iban las niñas solas y los niños solos también, y allá uno se conocía, iban muchas modelos, mucha gente de artistas, era por las Torres del Parque, que era un sitio bohemio, muchos artistas, muchos pintores. Entonces era un ambiente divertido. Todas las amigas mías que eran modelos atendían ahí, Matilde Suezmú. Te ayudaban en todo. Ellas eran las meseras, mis amigas que eran las modelos a top. Entonces, por pasar una noche, pues yo les pagaba, era que lo que querían comer se los daba, los tragos que se tomaban, metiéndose en los programas. Pero yo estoy segura que te acompañaban, era por verte tan animado, tan era por apoyarme, ¿me entiendes? Porque ni tomábamos trago ni nada, sino era por atender a esta gente famosa que llegaba allá. Entonces por ahí fue que empezamos, ¿me entiendes? Ahí empezó Hernán Zahar a que lo conocieran. Después me fui afuera a Europa. Cuando volví, no, porque me llamaron cuando iban a hacer Gallito Ramírez, mucho pronto no habían nacido ni ninguno. Los papás de las niñas, sí. Era la primera. Gallito Ramírez fue cuando empezó Carlos Vives y Margarita Rosa de Francisco. Yo soy de esa generación, y ahí empezó la primera novela que yo hice, porque yo empecé a diseñar para televisión. Yo creo que yo no sabía que al trabajar para televisión, mi nombre se iba a empezar a conocerse.
Yo trabajé como 8 años en televisión diseñando vestuario para Caracol, RCN y RTI. Entonces yo creo que ahí empecé, esa fue como la primera etapa de mi vida profesional, la televisión. Y en la televisión yo vestía a estos actores, a las protagonistas, y caracterizaba esos sueños de estos escritores y directores de estas novelas, y eso fue un ejercicio maravilloso para mí. No, y es que es un fogueo, ¿no? Porque hacer vestuario para televisión, a vestir a una Miss Colombia, a una Miss Universo, son completamente Entonces eso fue como mi distintos. primer ejercicio que yo hice de trabajar para televisión, vestir estos actores que muchos eran complicados, porque eran unos personajes y eran unos artistas, ¿me entiendes? Increíbles, pero yo me les encontraba y en mí veían como una confianza porque yo les dije, mira, yo te ayudo a caracterizar tu papel y eso te ayude a que interprete mejor el papel. Entonces era como un mano a mano. Entonces a mí me contaba el director me acuerdo una vez que me dijo David Steven, yo quiero que pongas a María Cecilia Botero, que era su esposa, como la bandida del pueblo, que era el personaje, se llamaba Yadira la Ardiente. María Cecilia no movía las curvas ni nada, y entonces le dije, miércoles, ¿cómo personalizamos a Yadira la Ardiente? Que era como la amante de todos los ganaderos de plata de esa región, que era como Córdoba, Montería. Y yo le dije a una amiga mía, a la mamá de una amiga mía, que era una mujer de mucho mundo, yo le dije, ¿cómo visualizamos a Yarida la Ardiente, que es una mujer guapa, es como la más sexy del pueblo y es medio putona? ¿Ah? Entonces ella me dice, pues buscar un personaje como sofisticado, elegante, pero que tuviera esa actitud. Él me dice, Marilyn Monroe. Y empiezo a investigar Marilyn Monroe, cómo era Marilyn Monroe. Era un símbolo sexual, que ella cuando veía hombres pegaba las piernas y por eso movía las caderas. Entonces yo empecé como a coger todos estos tips y a transmitirlo a estas actrices y me dicen los directores, no, pero wow, lograste, nunca había visto a mi mujer tan sexy, así como tan malosa, tan el personaje. Y empezó también Bernardo Romero Pereira a que yo también le cambiara un poco la personalidad a Judy Enrique en sus papeles cuando ella era joven. Judy era hermana de Marlene, ¿no? Ellas son hermanas, exactamente, pero Judy era la actriz y Marlena era la modelo y era una familia muy increíble porque todas eran como artistas y hoy en día pues las hijas de Judy y de Bernardo Romero son las que hacen los guiones, las que producen las novelas, pero Marlene, todo este contacto era por Marlene. Entonces este fue como mi historia en la televisión, aprendí mucho y de pronto estando trabajando en RCN, empezaron a hacer los minicromos, que ya empieza la etapa de las reinas. Sí, yo de muy niño, en Cartagena, yo en los reinados estaba muy pendiente. Me iba a los hoteles donde se hacía el reinado, porque uno tiene que estar en la jugada. Uno tiene que estar en la jugada. A ustedes les gusta la moda, vean los desfiles, vean los reinados, todo lo que tiene que ver con belleza, las alfombras rojas, cómo se visten, cómo se ponen, porque ese es como el mundo que uno le gusta, estos son como las películas, las novelas que uno quiere ver. Entonces uno va buscando los gustos de esto, entonces empieza el reinado y me voy yo a hacer el mini cromo, porque ni siquiera vestí reina, yo las vestía a todas, porque como trabajaba en RCN, me tocaba ponerle los pareos, poner a volar los pareos, a coger los vestidos de baño, y ciertos vestidos que yo ya empezaba a diseñar. De pronto, el otro año siguiente, yo le dije, no, yo ya quiero estar ahí con ella vistiéndola. Entonces apareció Erika Tower, que fue la primera reina, señorita Meta. Era una rubia, bajita. Yo estaba en Nueva York y ella me llamó. Yo le dije, yo quiero que tú seas mi diseñador. Y yo dije, bueno, ¿tú cómo eres? Que no sé qué. ¿Cuánto mides? Y me dice, yo soy bajita, pero soy divina y soy un volador sin palo. Yo quedé matado con ella, ¿me entiendes? Y le dije, no, pues me dijo que era bajita, pero que era rubia, que era divina, que no sé qué. Y yo le dije, voy para esa. ¿En qué color te hago el vestido? Y me dice, no sé, lo que tú quieras. Y me acuerdo que yo le traje una tela roja. ¿Ah? Y dije, si es rubia, blanca o azul, con rojo. Y me dice, si tenía una actitud súper chévere. Le dije, ya aguanta el rojo. Y esa fue la primera reina que yo hice. Y de ahí empezaste a vestir. De ahí empezó, el otro año eran 2, 3, 4, bueno, y ahí empezó, en esa época, en el reinado se hacían todos los vestidos, desde el desayuno, después para un almuerzo,
después para un cóctel, fantasía, gala. Entonces eso para mí fue un ejercicio ¿Qué te maravilloso. decía a ti la señora Tera, doña Tera? ¿Cómo? ¿Qué te decía doña Tera, la dueña del concurso nacional de belleza? Bueno, yo como era cartagenero, yo al principio, bueno, es que a mí me pasó una cosa. Yo vestí, había otro concurso cuando Miss Colombia hacía una que iba para Miss Universo y otra que iba para Miss Mundo. Ya se habían dividido y yo me metí en un concurso de señora Edgar Botero, que es Miss Mundo. Y hicieron un concurso de diseñadores, estaban Ángel Ñañez, estaba yo, y trajeron a Ángel Sánchez de jurado, de Venezuela de jurado, y yo me gané el premio del mejor vestido, y el que ganaba se lo llevaban a Sudáfrica a vestir a la colombiana que está en ese concurso. Eso fue como en el 99. En el 90 yo estaba haciendo minicromo. Entonces se regó una bola que como eran ya competencias los dos concursos, yo no podía ir a Cartagena. Y los diseñadores que estaban en Cartagena, pues yo llegaba como una bomba atómica, como a mover a todo el mundo. Y preciso así fue, con Erika Tauber, que me apoyó mucho, porque ella sabía de que como yo había hecho el otro concurso, de pronto a mí no me quería. Pero Raimundo ha sido como siempre muy de la casa, doña Tera. Empezaron a ver que era un muchacho cartagenero, que tenía mucho mérito, que que sabía mucho del tema era muy serio, muy profesional en lo que hacía. Total que me volví de la casa del concurso nacional de la belleza. Ahí estuve pues hasta ahora, que la hora que es, ya no hago 5, 10, 8 reinas, porque ya me volví más un empresario, porque uno va cambiando. Fíjate, primero que fue la televisión, después que los reinados, y dije, no, pues ya cuando me di cuenta que Hernán Sahara era una marca, ya tenía que vestir no solamente mujeres bellas, sino camas, hacer zapatos. Claro, miren cómo se ha transformado. Empieza como a diversificar, claro. Como empieza uno a diversificar un nombre y empieza uno a licenciar. Hoy en día se llaman colaboraciones. Yo fui el primer diseñador, o de los primeros, que entraron a una grande superficie, porque la gente decía, ay, pero esos vestidos de reina cuestan mucha plata. Y le dije, no, yo también hago camisetas, yo también hago económico. Él hace una lencería para camas maravillosa. Entonces es cuando empecé a hacer muchas líneas, y bueno, y así fue que y cada vez, nunca he parado de crear, porque eso ha sido como, bueno, aunque el otro día me preguntaron, bueno, ¿estabas tú ahí? Ajá. En una cena, que cómo era la parte creativa de un diseñador. Hay momentos, como hay momentos que ustedes se sienten más bellas que nunca, hay momentos que uno se siente, hay momentos que hay como un bloqueo, pero ese bloqueo lo hay cuando uno está cogiendo como la práctica. Ustedes, por más que tengan, siempre se tienen que sentir bellas, por más que tengan la rule, lo que sea, pero es cuestión de cabeza. Es cuestión de actitud. Y aquí hay 4 preguntas que me dice Mateo, que están en TikTok. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué preguntas tienen las niñas y los papás? Porque mira, yo te quiero preguntar a ti, Hernán, si en este momento tú tuvieras la oportunidad de ver al niño Hernán, ¿tú qué le dirías a ese niño? Porque él solito en su cuarto recibía mucha información. Y ya de grande, ¿tú qué le dices ahora? Al mismo niño. A ese niño. No, pero es que una vez, mira lo que me pasó. Que tenía yo que sacar una colección, porque en esa época, eso era antes de la pandemia, que uno tenía que hacer no sé cuántas colecciones al año, 4 colecciones. Y obvio que existe un bloqueo. Obvio que cada rato uno no puede crear una colección que sea ganadora, que se venda y que guste. Sí. Ahí fue cuando mi productor me dijo, vuelve a tu infancia. Hicimos como una retrospectiva, hicimos una vivencia. Y yo me acuerdo que yo de muy niño llegaba a un post, iban de la tía Ana, que era la abuela, y yo me hacía en una ventana. Y yo una ventana veía, pero dejé de hacer el ejercicio. En esa época, imagínate qué me iba a servir. Yo me sentía encerrado, castigado, porque no podía salir de la casa porque era muy niño. Pero yo ahí estaba grabando lo que veía, que pasaba un río, un brazo del río Magdalena, había un árbol de cañahuate, pasaban los campesinos con los burros, con la mercancía que llevaban a una plaza de mercado. Yo iba a pensar que no sé cuántos años después iba a crear una colección inspirada en esa ventana, que la colección se llamaba El Cañahuate. Si quieren verlo, mírenla en YouTube, La Cañahuatera. Ahí aparece la ventana
que era un niño de 7, 6 años. ¿Tú le dirías, nunca pares de soñar? No, es que la verdad que no es que uno debe parar de soñar. ¿Ah? Siempre uno tiene que estar en esa parte y seguir soñando y seguir inventando y seguir creciendo. Eso no cuesta nada, eso no cuesta nada. Y a uno de las ganas que le ponga que lo logre. Pero soñar, hay un dicho que dice, soñar no cuesta nada. Pero hagamos el ejercicio, soñemos, y uno tiene que visualizarse. Porque yo creo que el poder del universo es muy grande. ¿Cuál es la mayor inspiración de Hernán a la hora de crear? ¿Cuál es tu mayor inspiración? Bueno, yo es como una dinámica que uno crea. Yo antes me iba a Primer Visión París, que es donde se lanzan todas las tendencias de la moda, pero a veces uno no podía porque no tenía a veces el recurso económico de irse a esa feria, porque es muy lejos, durar no sé cuántos tiempos allá. Entonces era como un ejercicio, o salir a viajar a otros países a buscar inspiración. Tuve todas las oportunidades de ir a África, a Japón, a China, a todos lados. Que la señorita Colombia, que había sido morena, que no sé qué, y le dije, no, la quiero toda negra. Y no habían 20 negras divinas, o si las habían, no estaban en las agencias. Entonces yo los puse a correr a todo el mundo, y fui el primero. Obvio que las rubias, las ojos azules, empezaron a decirme, ay, pero entonces ahorita tenemos que ser morenas. Entonces yo vi el impacto que tuvo eso, porque yo tenía mucho color. Por eso la ropa la hice negra, pero los bordados y los accesorios eran de mucho color, que fue la colección que yo llevé a Milán. Y se la presenté a Roberto Cavalli, y la vio la dueña del Imperio Valentino, y causó una sensación. Obvio que el desfile allá me tocó hacerlo con francesa, con rusa, con africana, pero el impacto que tuvo aquí en Colombia de que todas eran de color, nadie lo había hecho. Otra vez que en Cali Expo Show yo hice una colección totalmente futurista, y también me dio para que todas fueran negras, pero divinas, con unos cuerpazos, ¿tú te acuerdas? Claro. Y una cantante que también era negra. Eso fue la locura. Entonces ahí en un periódico que fue, me dijo, yo a él lo quiero patrocinar, ¿ah? Porque nadie hacía eso. Entonces yo siempre buscando las cosas diferentes, y fue lo que yo ahí aprendí, que eran las cosas que causaban impacto. Cuando tú eres diferente, causas un impacto. Cuando la vez esa que había una colección que yo no estaba bloqueado, y me dice, vuelve a tu infancia, a hacer una vivencia de mi infancia, eso también causó, ¿me entiendes? Porque hay una historia, hay algo que tú tienes que contar. Cuando tú haces algo y cuentas una historia, y es lo que está funcionando hoy en día, la historia que tú le creas a lo que estás armando. Y cada una se tiene que crear una historia, cada una se tiene que crear una historia. Cómo nacieron, cómo se formaron, cómo es la familia, pero cómo va a ser yo. Ese es el personaje que uno empieza a crear. ¿Qué logras hacer tú para lograrte mantener durante tantos años en la industria? No te voy a decir que es colágeno. Bueno, ¿sabes qué? Es mantenerse uno actualizado, reinventarse. ¿Ah? Fíjate, una manera es esto, compartir con ustedes, y que vean y que me vean en vivo y en directo, y yo les cuente estas cosas. Entonces, ser auténtico, y siempre estar en una búsqueda de una reinvención, porque camarón que se duerme se lo lleva la corriente, y todos tenemos que reinventarnos, sea lo que sea. Mira Belkin, es impresionante, ¿me entiendes? Cuando uno ama lo que uno ama, uno siempre está en función de hacer más y querer hacer más. Eso es lo que lo mantiene a uno vigente. ¿Ah? Muchos diseñadores ahora han salido con una fuerza. Vamos a ver cómo se mantiene. Mi eterno desafío y lucha es mantenerme. Hay que mantenerse y mantenerse bien con la cabeza en alto, ¿me entiendes? Y es una tarea, pero si eso es lo que a uno le gusta, no es difícil, pero sí es algo que uno tiene que prenderse el bombillo de decir, no, tenemos que estar en la jugada, porque hay generaciones que están creciendo, sí, uno queda como el ícono, y ¿me entiendes? Y después te dan como el premio de toda una vida. A mí cuando me dieron el premio de toda una vida, yo dije, ¿cómo así? ¿Te lo dieron hace muchos años, y yo dije, todavía tengo mucha lora para dar. Pero toda una vida, Hernán,
ha estado inspirándonos, ha estado ahí presente. Por eso es que eres arte y parte en esta industria de la confección, del entretenimiento, de la moda. La reinvención. Yo pienso que hay siempre no quedarme solamente ni vistiendo reina, ni vistiendo televisión, es diseñando para la casa, para el home, los zapatos, la joyería, las gafas, y ya cuando se hace hay un nombre, uno tiene que buscar buenos aliados, los buenos partners y hacer las buenas colaboraciones. Hemos llegado al final de este capítulo, pero antes de que Hernán se vaya, yo quiero que le entreguemos un regalo que le tenemos aquí a él, para él muy especial. ¿Por qué? Porque él es arte y parte. Cada uno de nosotros es arte y parte en esta sociedad. A veces le dicen a uno, ¿sabe qué? Usted no opine porque usted no es arte y parte. En este espacio, sí. En este espacio tú sumas, tú multiplicas. Escucha a los expertos, escucha a tus abuelos que tienen tanta sabiduría, escucha a tus papás, valora a tus mentores y haz una limpieza de esos pensamientos que no te dejan avanzar. Por eso es que cuando hablamos de limpieza, tenemos claridad de la disciplina. Y aquí este regalo son productos de limpieza. Mira, esta gabardina, este pantalón es de Roberto Cavalli. Y yo lo dije, ¿cómo? Lo voy a volver, lo entallé un poquitico y volví, le estoy dando uso. Era botacampana cuando se usaban las botacampanas. Y ahora la borra viene más recta. Entonces, fíjate, uno tiene que reciclar. Me dice, porque dije, ahora yo que vengo, que me pongo algo que no me ha puesto. Entonces uno recicla y está uno cuidando el medio ambiente, no botar ni hacer tanto sucio. Volver a reutilizar. Reciclar, reducir, reutilizar, en ese mensaje que tiene Hernán Zahar para todos ustedes, la nueva generación de diseñadores y de modelos que cada vez se vuelven más productores de moda, más empresarios. No es solamente decir, quiero estar en las principales pasarelas, no, yo quiero hacer de mi arte una profesión que me dé esa calidad de vida digna, porque me lo merezco. Y cuando me inspiro en mi cultura, cuando me inspiro en la tradición, sin negar mi esencia, porque hay que valorar ese acento, hay que valorar ese discurso. Por eso es que Hernán Zahar ha llegado tan lejos y va por más. Y nunca cambiar, es que yo pienso que uno tampoco... mira, algo que yo creo que vale la pena decirlo, porque a mi mamá, cuando veían de que las amigas, y veían que yo estaba evolucionando de una manera impresionante, que por la televisión, que por una cosa, y le dije, ay niña, pero tu hijo es famoso. Le dije, pero él nunca va a cambiar, él nació diva. Entonces es algo que, verdad, a la gente se le suben los humos, se enferma, se crece y se pierde eso que a la gente le gusta, que uno no cambie, que uno sea auténtico, que uno sea chévere, que uno sea buena onda. Y eso sí está pasando mucho, que la gente medio le va bien en una pendejada y ya se cree en la Gaber. No. Ok, para cerrar entonces en este día de hoy, Hernán quiere decirle a ustedes lo siguiente. Nunca cambie. ¿Otra vez? Nunca cambies. Siempre transforma ese pensamiento, ese sentimiento y tu actuar para que seas cada vez mejor ser humano. Sí, así es. Hernán Zahar en Arte y Parte, muchas gracias.